yo no lo entienda. Yo podría recordar tal vez la figura de mi papá y de mi mamá con sus cosas positivas y negativas, ¿no? Pero esto no ha hecho que de alguna manera sus problemas frustren en mí el deseo de amar, ¿no? Por ejemplo, el deseo de acoger una vida, una propuesta de vida, como puede ser la vida religiosa sacerdotal, ¿no? A veces uno piensa que cuando uno es curita es porque no le gusta el matrimonio, ¿no? O no le gustan las mujeres, ¿no? O hay algo por ahí medio acomplejado que tal vez no va y por eso se hace cura, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Dicen las malas lenguas que un buen padre podría ser un buen papá, un buen padre de familia, podría ser un buen cura, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que siempre nos ha de marcar un poco en la vida. Bueno, yo hasta diciembre del año pasado he estado a cargo de los jóvenes en formación, ¿sí? He estado 10 años en la formación con los jóvenes. Ahora tengo dos responsabilidades. Una de ellas es el Hogar San Camilo, que tal vez han escuchado, para personas seropositivas, y también estoy ahora como capellán del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Que son mis dos labores que tengo propiamente durante este tiempo. ¿Qué más podría decirles de mí? Hace unos días publiqué una foto en mi Facebook porque había regresado al Colegio Guadalupe. Yo soy guadalupano. No sé si alguno de ustedes es guadalupano. Ninguno. Bueno, pero conocen al Colegio Guadalupe, el famoso que está en Alfonso Ugarte, ¿no? Es un colegio que a lo largo de sus más de 100 años ha seguido siendo de varones, ¿sí? Y cuando uno habla de varones o de hombres, ¿sí? Digámoslo así propiamente, específicamente, uno en un ambiente de varones, como dice, entre gallos, uno busca a quién cantar más, ¿no? Para poder prevalecer. Y a veces cuando hablamos de nuestro ser varón, siempre buscamos de alguna manera mantener un prototipo de varón, ¿no? Un prototipo en el cual ustedes han sido formados en su generación, otro en mi generación y otro tal vez en sus hijos o en sus nietos, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de masculinidad, ¿sí? Voy empezando hablando por allí, ¿sí? De masculinidad, pareciera de que solamente hay un patrón. Y aquí, con la ciencia que avanza y con las nuevas ideas que van avanzando también, tendríamos que decir que el patrón que nosotros hemos sido formados, ¿sí? Muchas veces no encaja, ¿no? Preparando un poco el tema que comparto con hoy, yo leí un artículo con respecto a las distintas masculinidades. ¿Cómo es eso? Uno podría decir, ¿no? Pero para seguir esta idea se me viene otra que quisiera también compartirla, ¿no? Nos hemos formado en estereotipos. ¿Qué son estereotipos? Ideas que están marcadas, ¿no? Y que figuran de alguna manera la manera en que uno tiene que estar configurado sexualmente hablando. Un varón tiene que hacer esto y una mujer tiene que hacer esto. Por ende, el varón, la ropa azul, la mujer, ropa celeste, ropa rosada. El varón juega con carritos y cachaquitos y la mujer con sus muñequitas, ¿no? El varón no debe llorar y la mujer debe llorar. El varón nunca toca un plato y espera en la mesa sentado, y las mujeres están para la cocina, para cuidar a los hijos, para criar a los hijos, mientras que el hombre trabaja. Estos son estereotipos. Y aquí no nos vamos a rasgar las vestiduras y decir, no, padre, a mí nunca me formaron así. Pero esto es lo que marca la sociedad. Hemos sido formados en eso. Es más, tal vez en estos tipos, ustedes que tienen sus hijos, han formado sus hijos de ese mismo. ¿Esto es pecado? No, no es pecado. No es pecado. Y no es pecado por el sensible hecho de que uno da lo que tiene. Pero si hacemos el proceso, y ustedes podrían examinarlo tal vez después, tal vez este esquema, cuántas cosas a ustedes en edad adulta que ya tienen, tal vez les ha generado mucho disconformidad con ustedes mismos. ¿Por qué estoy llorando? Yo no debería de llorar. Entonces, esta idea tan marcada en tu mente te hace sufrir, ¿no? Te hace sufrir. ¿No? ¿Por qué tengo que estar lavando? Trabajo todo el día y vengo aquí todavía a que mi mujer me mandone y a lavar platos. Oye, ¿qué estoy haciendo? Oye, ¿qué dirán mis amigos si se enteran? ¿No? ¡Qué vergüenza! O sea, como que estas ideas de alguna manera nos limitan muchas veces. Entonces, cuando uno habla de masculinidad, debería obviamente ampliar el concepto. ¿Acaso uno deja de ser varón por no estar casado? ¿Uno deja de ser varón porque tal vez, pues, lava platos? ¿Uno deja de ser varón porque la mujer es la que trabaja y el hombre se queda en casa? Y podríamos empezar a contraponer estas ideas. ¿En qué centro yo mi masculinidad? Por naturaleza, sabemos qué es lo que nos distingue los varones y las mujeres.
Pero en nuestros grupos de amigos, en nuestros grupos, piensen en su juventud, ¿no? Unos añitos más atrás, ¿sí? Piensen en esta época de su vida que tienen, piensen en sus hijos, y si alguno de ustedes tiene nietos, piensen qué criterios se manejan. Lo que para ti podría haber sido escandaloso en tu época, un polo rosado, ahora se utiliza normal, ¿no? Normal. Ahora es más, se pide que uno lave, que uno llore, hijito, llora nomás, llora lo que quieres, ¿no? Pero en estos tiempos, entonces, toca romper estos esquemas. Si uno quiere ser un buen padre, ¿sí? A veces toca romper los moldes en los cuales nosotros hemos sido formados, ¿sí? Y empezar de alguna manera a contrarrestarlo, ¿no? A contraponerlo. Y no se me viene la palabra en mi mente, ¿no? Ahorita, a refutar esto que muchas veces nos han formado. Muchas veces nos han formado, pero apelando a la experiencia propia. Les decía hace un momento, ¿cuántas veces hemos sufrido? ¿No? ¿Cuántas veces hemos sufrido? Yo me acuerdo que cuando yo le dije a mí, yo tenía 17 años, había terminado ya el colegio Guadalupe, y le dije a mi papá que quería meterme al convento, ¿no? Para ser cura. Y él me dijo, hijito, mira, nunca hemos tenido oportunidad para hablar de las mujeres, nunca hemos tenido oportunidad, ¿no? Y me empezó a contar varias cosas, y yo le dije, mira, ¿a qué viene esto? Le digo. Yo no me meto a un convento porque no me gustan las mujeres, le digo. Me meto porque siento que hay algo más que mi vida puede dar, ¿no? Y es eso, y es eso, ¿no? Pero a veces uno siente que cuando por ahí falla algo, ¿no? Y hace un momento les decía en el Colegio de Guadalupe, ¿no? Todos somos varones. Y entonces tú tenías que avivarte, porque si no te cogían de punto. Y si te cogían de punto ya empezaban, ¿no? Ay, la niñita, ¿no? El mariconcito, y empezaba con estas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que en segundo año, y lo tengo bien marcado en mi mente, tuve que dar el primer puñete en mi vida, ¿no? El primer puñete, porque ya era uno de los que ya me estaban agarrando de punto, ¿no? Entonces, un buen consejo me dio alguien y me dijo, ¿sabes qué? El próximo que te moleste, dale un puñete. Y solucionado. Y dio resultados, ¿no? Porque nunca más nadie me faltó el respeto, ¿no? Y es eso, ¿no? Entre varones siempre uno busca, por el esquema en que está formado, ¿sí? O que la sociedad exige, ¿sí? La sociedad que exige, pues siempre prevalecer. Vuelvo a repetir esta idea, primera idea de la cual estoy partiendo. Tenemos que romper esquemas, ¿sí? Tenemos que romper. Padre, pero esto no creará de alguna manera una confusión en mi nieto, en mi hijo. ¿Tú crees que va a crear una confusión el lavar platos, el utilizar una ropa de color, el que tu hijo no tenga una enamorada, tal vez tenga 30 años y está pensando, es un gamer, ¿no? Esto que les gusta jugar y no le interesa por el momento a las chicas, ya mi hijo es homosexual, es medio rarito, está por el otro lado. No, no. O porque tu hijo es muy sensible y llora tal vez, ¿no? Porque terminó con su enamorada, ¿no? De años. Entonces hay que romper ciertos esquemas. Y repito esta idea que me parece muy importante, apelando a su experiencia. ¿Y a qué digo con su experiencia? Aquellas cosas que tal vez ustedes mismos han tenido que sufrir, ¿no? Ustedes mismos han tenido que sufrir, ¿no? Por allí, una primera idea, ¿sí? A nadie, yo siempre le digo a los seminaristas, ¿no? Ellos que están metidos, a veces tienen 17, 18, 19 años, ¿no? Y a veces yo les decía a ellos, ¿no? A nadie tienen que demostrarle que son varones. ¿A quién tenemos que demostrarle? A nadie. Somos varones. De nacimiento. Somos. No hay por qué a nadie demostrarle. Pero a veces los jóvenes tienen que tener 1, 2, 3, 4, 10. Ya tiene 18 años y ha tenido 10 enamoradas. Y válgame yo saber cuándo han iniciado su vida sexual, ¿no? Porque ahora ya no se espera tener DNI, ya desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Lo que tal vez para hace años atrás era una cosa escandalosa, ¿no? O muy solapada, ¿no? Muy solapada. Es más, el papá empujaba al hijo para que se inicie sexualmente. En cambio, la mujer no. ¿No? No. En cambio, el papá, ya hijito, te toca, ya, te toca, ¿no? Y a veces se violentaba inclusive esto. Se violentaba esto, ¿no? Por allí. ¿Hasta allí? ¿Estamos bien? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿No? Ya
¿ya? Por si acaso. Si hablo muy rápido, usted para un poco y detente y con gusto, ¿sí? Con gusto hablo más despacio. ¿Sí? Uno de mis defectos es hablar mucho y rápido. Hace unos años, en el 2018, Papa Francisco sacó una exhortación apostólica llamada Gaudete Exultate, ¿no? Alégrate y goza. Y hablaba sobre la santidad. La santidad hablaba, ¿no? Yo voy a leer textualmente algunos párrafos, ¿sí? Dice, el párrafo número 14, lo tengo aquí textualmente, dice, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración, ¿no? Como el padrecito lo ven ahí muy piadoso, dice, no, ese ya es santo, ¿no? No es así, dice Papa Francisco. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Ustedes son papás, ustedes trabajan, ustedes llevan adelante una familia, allí están llamados a ser santos, a santificarse. Yo soy cura y a mí me toca, en mi responsabilidad, como Camilo, visitando a los enfermos, predicando, celebrando la misa, administrando sacramentos, santificarme. Y si no lo hago por ese camino, pues discúlpame, pero yo podré ir al cielo con mi clérima y todo bien enterrado, pero Dios me dirá, oye, yo no te conozco, porque tú siendo cura, no has hecho lo que tenías que hacer. Tú siendo un papá, ¿no? No has hecho lo que tenías que hacer. Entonces, nada tenemos asegurado. La clérima a mí no me asegura nada. No la tengo, por supuesto. ¿Sí? Seguimos. Dice aquí, eres consagrada o consagrado, dice Papa Francisco. Sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado. Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Está aquí, yo no lo estoy inventando por si acaso. Está aquí, para artículo número 14, ¿sí? Dice, eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Unamos esta primera idea con esto hasta ahora que hemos dicho. Yo como varón, yo como papá, yo como abuelo, yo como jefe, yo como un empleado, yo como un deportista, y pongamos los distintos roles que tenemos, estoy llamado a ser santo en lo cotidiano. Punto. No hay más ahí que decir. ¿Sí? Y de algún modo este grupo que tienen ustedes, que perseveran ya varios años, ¿sí? Es una manera de poder avivar la santidad en ustedes. Se reúnen, me decía el señor Alejandro, para poder, ¿no? Primero han compartido el evangelio, ¿no? Luego cada uno lo ha escrutado un poco y luego, ¿no? Han sacado algo para sus vidas. Qué bien, aquí no hay miedo y vergüenza de reflexionar la palabra. Yo me imagino que no hay miedo de darse un abrazo. Yo creo que no hay miedo de decirle, oye, ¿qué pasó la semana pasada? Te estábamos esperando, ¿no? O sea, no hay miedo inclusive de poder conversar entre ustedes sus pecados, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, hay esta confianza que ayuda a ¿qué? A fomentar, a incrementar la santidad. Vamos, este grupo tendría que, no lo digo por cumplir con ustedes, si estamos siguiendo la línea, este grupo tendría que ayudarme a ser un mejor esposo. Oye, pero padre, tal vez yo ya me he separado, no fue bien mi matrimonio y ahora vivo solo. Bueno, pues a corregirlo, a enmendar los errores y a seguir adelante, ¿no? Si es que los hay. Bueno, aunque todos nos equivocamos, ¿no? Esta es la idea. Este grupo de Maús me tiene que, ¿no?, ayudar a santificarme. Ese sería el objetivo. Ese sería el objetivo. No es un acto social esto. ¿Sí? No es un acto social. Dice Papa Francisco, sigo diciendo, esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. ¿Sí? Pequeños gestos. Un pequeño gesto es esto. El martes como hoy estoy haciendo un alto, ya estaría viendo el partido de la Champions, ya estaríamos tomando una cervecita, ya estaría chateando viendo una película de Netflix, pero estoy aquí.
1 hora o 2 horas o 3 horas a la semana para compartir. Ese es un gesto. Por ejemplo, dice Papa Francisco, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y le vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Papa Francisco lo dice de un modo tan sencillo. Luego en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esta mujer, que viene del mercado y que ha detenido su lengua para no murmurar ni criticar destructivamente, dice, aunque está cansada, dice Papa Francisco, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto a su hijo. Esta es otra ofrenda que santifica. Otro gesto muy sencillo. Luego vive un momento de angustia, pero recuerde el amor de la Virgen María, tome el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. A veces la santidad está vista tan alto, uno ingresa por acá y ve la imagen pues, de los santitos que están, ¿no? Las San Judas, por ahí he visto una imagen de nuestra Madre Santísima, o empieza a ver tantos santos, uno mira, pero así, ¿no? ¿No? Tan alta la santidad, wow, o sea, y uno lo ve inalcanzable, ¿no? Y yo no estoy llamado a la santidad. Claro que estamos llamados a la santidad. Y Papa Francisco lo hace de un modo muy sencillo. Los esfuerzos que hacen. Tal vez ustedes tienen 2 trabajos, o en algún momento han tenido hasta 3 trabajos, quién sabe. Se han sacado el ancho, como se dice, disculpen la expresión. Esos son gestos de santidad, ¿no? Y eso toca valorarlo, ¿no? Tal vez en su vida tuvieron por ahí a una mujer que tal vez, a pesar de sabiendo que estaban casados, quiso tener algo con ustedes. Y ustedes dijeron, no. Supieron detectar a tiempo la situación y dijeron, no, yo soy casado, yo soy fiel, así que discúlpame, amiga, llegaste tarde, ¿no? O sea, yo ya estoy en un compromiso. Ese es otro gesto, por ejemplo, de santidad, ¿no? Ese es otro ejemplo de santidad, ¿no? Me he ido a una fiesta, muy bien, y pudiéndome amenazar hasta las 6 de la mañana, como solía hacerlo, tal vez uno podría decir antes, ¿no? Pero sé que el día siguiente tengo que trabajar. Entonces, aunque me toca pasar la saliva, dejo amigos hasta mañana, hasta luego. Oye, ¿pero qué? Y me voy. Otro gesto de santidad. Sencillos, muy sencillos. Aquí no hay grandes cosas, ¿sí? No me he puesto a la parte de allá a pronunciar hermanos y ahora hagamos... No. Gestos sencillos y sin tanta novedad. No van a ser publicados en el periódico, en ninguna revista, pero ustedes son conscientes de lo que están haciendo. Valoren esos gestos. Son caminos de santidad, ¿no? Digo algo más. Numeral 17. A veces la vida presenta desafíos mayores, dice Papa Francisco, y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia, para que participemos de su santidad. Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. Yo me pongo a pensar, hoy en el hospital ha muerto un niñito, Jair, de un año. No es de aquí de Lima, es de Piura. Y yo recuerdo que su papá vino y me pidió que lo ayudara para poder buscarle un hospedaje. Hay muy cerca del Hospital Los de Mayo un albergue de unas hermanas. Y efectivamente se quedó y él tuvo que regresar a Paita porque tenía que trabajar y su mujer se quedó aquí con su hijo. El hijo ha muerto hoy día. La mamá, obviamente, es lógico. Y ahora va a llegar a casa. Ya posiblemente esté viajando, ¿no? Esté viajando esta señora. Qué sacrificio tan grande el perder, ¿no? O qué momento tan dramático de llegar a ver a tu hijo, ¿no? Tu hijo muerto. El primer hijo que tenía él. Muerto. Esa es una situación difícil en la vida, la muerte. Difícil. Y es más, rompe la lógica, ¿no? Porque nosotros como hijos, en nuestra mente tenemos que enterrar a nuestros padres. No nuestros padres tienen que enterrarnos a nosotros. Esta es la lógica nuevamente. Hay que romper esquemas. Aquí se rompe el esquema, se rompe el molde. ¿Qué toca hacer? Este padre que es creyente tendrá que asimilar este proceso. ¿Cómo? Pues no habrá una receta. No les puedo decir yo la receta. No la sé. ¿Sí?
Pero inclusive en ese momento, en ese dolor, en ese sacrificio, en ese decirle, hijo, me rompes el corazón al irte, ese es un momento también de santificación. No sé qué decir. No sé por qué pasó esto. Pero inclusive ese momento es un momento de santificación. ¿Por qué? ¿Por qué es un momento de santificación? Porque aunque no lo comprendo, se lo ofrezco a Dios. Porque quisiera gritar y patearlo si lo tuviera Dios aquí, disculpen lo que digo, patearlo porque tengo que encontrar el culpable. No lo entiendo, no lo comprendo y me trago, disculpen la expresión, todo esto para poder decirle, Señor, es tu voluntad. Otra prueba difícil, ¿no? Otro momento difícil. Hasta allí, con respecto al tema de la santidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? La santidad como algo cotidiano, ¿sí? Por favor, esto es algo también que a mí me gusta resaltar en el hospital. A veces la gente llega y dice, padre, por favor, pues, dele el sacramento, ¿no? Y uno va, pues, a darle, ¿no? Pero le digo, pero miren, aquí somos un equipo. Yo vengo a dar el sacramento y tú estás haciendo mucho. Estás haciéndole presente a tu familiar que tú estás con él. Hay cariño, hay amor. ¿Cuántas cosas estás haciendo por él? Pero a veces no lo valoramos. Y cuando llega la enfermedad o cuando una persona está a punto y dice, no, no he hecho lo suficiente. Y viene a tu mente, no hice lo suficiente. Si me hubiera hecho este préstamo, tal vez de dinero, tal vez mi hermanita o mi papá o esta persona no hubiera muerto. Y te echas la culpa y te golpeas y te maltratas y no eres capaz de valorar esos pequeños gestos que has hecho. E insisto en esto, hermanos. Yo sé que a veces nuestros problemas como seres humanos, digámoslo de otro modo más personal, nuestros problemas como varones pueden ser muchos. Pero vamos, hacemos cosas buenas. Hacemos cosas buenas. También hacemos cosas buenas. A veces hay grupos que les gusta prevalecer que somos un saco de pecados, ¿no? Que estamos pecando en la vida. Oye, está bien, sí. Pero también hacemos cosas buenas. Y en este tiempo de Pascua que estamos viviendo, se nos recuerda eso. A pesar de la oscuridad que muchas veces nos envuelve, está la luz. Recuerden la dinámica de la vigilia pascual. No sé si la pueden traer a su mente. Todo oscuro, todo totalmente el templo oscuro, ingresa el cirio que se ha prendido del fuego, ¿no? Del fogón que se ha bendecido. Ingresa luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Avanza un poco. Luz de Cristo. Demos gracias y se prende la luz. Se comparte la luz, que es Cristo resucitado, que alumbra la oscuridad de nuestras vidas, que nos dice, oye, aquí estoy. Te recuerdo que aquí estoy yo. Y luego que todos han prendido las velas, avanzamos un poco más en el templo, luz de Cristo y se prenden las luces del templo. La luz que es Cristo compartida e irradia a todos. E irradia a todos. Esto nos hace mucho bien, ¿no? Recordemos que la liturgia, ustedes que participan de las celebraciones litúrgicas, ¿sí? No están por poner las cosas. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido en la liturgia. Todo. Pero es una pedagogía que lastimosamente está perdiendo su riqueza, ¿no? Que está perdiendo su riqueza. Bien, ahora vamos a otras cosas. Avancemos aquí. A ver, ¿alguien conoce a este hombre? No me digan Miguel Grau, por favor. No me digan Miguel Grau, por favor. Padre Pío, frío. ¿Nada? Tiene algo en común con ustedes. Varias cosas. Primero, que es varón. Segundo, que es papá. Tercero, que es santo. ¿Sí? A ver, él se llama San Luis Martín. Y es el papá de una santa muy famosa, patrona
doctora de la iglesia, patrona de las misiones, de vida contemplativa. Nunca salió del monasterio. Santa su hija escribió el famoso libro Historia de un alma. Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Sí? Él es su papá. Él y su esposa fueron canonizados por el Papa. Fueron el primer matrimonio canonizado. Y hace poco, por si acaso, él es San Luis Martín. Vamos a conocer algo de su vida. ¿Sí? ¿Alguien que la quiera leer? ¿Alguien que la lea? Por favor, léela, hermano. Sí, Es el padre de Santa Teresita del Niño Jesús. Fue canonizado por el Papa Francisco. San Luis Martín es el padre de Santa Teresita del Niño Jesús y fue canonizado junto con su esposa por el Papa Francisco en el año 2015. Nació en Burdeos, Francia, y se caracterizó por ser muy piadoso y tener un buen corazón. Su padre era militar. De joven pensó que tenía vocación a la vida religiosa y quiso ingresar al monasterio de San Bernardo, pero no fue admitido. Luego descubrió que Dios lo llamaba a santificarse en el matrimonio. A los 35 años se casó con Célie Guérin, con quien tuvo 9 hijos y 4 murieron al nacer. Las 5 hijas se quedaron vivas, abrazaron la vida religiosa. En su familia se cultivaban virtudes como la misa diaria, la oración personal y comunitaria, la confesión frecuente y la participación en la vida parroquial. Era una familia de clase media alta, pero aún así llevaban una vida modesta. A Luis le gustaba peregrinar con sus hijas y también visitar a los enfermos. Su esposa contrajo cáncer y murió en 1877. Su hija mayor, María Luis, con 17 años, asumió las responsabilidades de la madre. Santa Teresita tenía solo 4 años. Sus hijas ingresaron al convento. Pauline en 1882, María Luis en 1886, Teresita en 1888 con 15 años. Para ello pidió una dispensa al Papa León XIII y Leonín en 1899. Es un gran honor para mí que el Señor quiera tomar a todas mis hijas, dijo Luis en una ocasión. Tuve un derrame cerebral en 1887 en el que perdió la memoria, la capacidad de hablar. Tenía alucinaciones y deseo de abrazar de nuevo la vía monástica. Murió en septiembre de 1894 y su hija Celine, quien estuvo cuidándolo todo ese tiempo, ingresó también al Carmelo. ¿Cómo se llama? San Luis Martín. Y recuerden que es el papá, gracias, de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Sí? Del Niño Jesús. Es un papá como ustedes, un ejemplo claro que también ustedes como papás pueden ser santos. Sigamos con otro. ¿Ya? Sigamos con otro. A ver si lo adivinan. No me vayan a decir que es Lutero, por favor. No vayan a decir que es Lutero. Muy bien. ¿Quién me dijo? Tomás Moro. Exacto. Tomás Moro. Es santo de la Iglesia Católica, por si acaso. San Tomás Moro. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer su vida? ¿Unas líneas? ¿Sí? Por favor. Micrófono. Nació en Cheapside, Inglaterra. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury. Y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la San Luis IX, rey de Francia, entre 1214 y 1270. Universidad de Oxford. Se graduó de doctor en abogacía con solo 22 años. Pensó que tenía vocación de cartujo y se mudó a este monasterio. 4 años después se dio cuenta que este no era su llamado. Contrajo matrimonio en 1505 con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos, Margaret, Elizabeth, Cecil y John. Margaret y su hija mayor era la más cercana.
Sus obligaciones lo llevaron muchas veces a tener que estar lejos de su familia. Aún así, él expresaba el amor a sus hijos y su constante preocupación por ellos. Su esposa murió solo 6 años después de la boda. Tomás contrajo segundas nupcias con la también viuda Alice Middleton. En 1529 fue nombrado canciller de su país. 2 años más tarde, el rey Enrique VIII se divorció de su esposa y pidió a la Santa Sede que aceptara su segundo matrimonio con Ana Bolena. Y como el sumo pontífice se negó a conceder este permiso, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación. Con ello, declaró la persecución contra todo el que no aceptara esta medida. Entre quienes se oponían a ello estaba Tomás, quien fue arrestado por contrariar al rey. Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo puede ofrecer, dijo mientras estaba en prisión. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Murió decapitado en julio de 1535. Muy bien. ¿Quién es? San Tomás Moro. Santo Tomás Moro. ¿Sí? Muy bien. Vamos dos. Luis, el papá de Santa Teresita del Niño Jesús, era un relojero, ¿sí? Trabajaba, era un especialista en el tema de relojería, y Tomás Moro, que era un abogado, ¿sí? Abogado. Muy bien. Dos más, ¿sí? No se vayan a aburrir. A ver, acá hay otro más. Por favor, no vayan a decir es un rey mago, por favor. ¿Alguien lo ubica? ¿Alguien lo ubica? Es un rey, sí. San Luis, ¿sí? Es San Luis, sí. San Luis, ahí está. San Luis IX, ¿no? Rey de Francia. Exacto, rey de Francia. ¿Alguien que lea su vida, por favor? ¿Hay otra hoja de su vida? Ya tenemos a un relojero, a un abogado, y ahora tenemos a un rey. Era hijo del rey Luis VIII de Francia y de la infanta Blanca de Castilla. Su madre le inculcó el amor por la fe y el horror por el pecado. Al morir su padre, fue coronado rey en el 1226 y contrajo un matrimonio en 1234 con Margarita de Provenza, con quien tuvo 11 hijos, de los cuales 9 llegaron a la vida adulta, 5 hombres y 6 mujeres. Respetaba a su esposa y con ella cultivó una vida de oración, santa misa y participación del oficio divino y confesión frecuente. Además, era muy preocupado por la educación de sus hijos, a quienes les escribió una carta denominada Testamento Espiritual, en la que les decía que era mejor someterse a cualquier tipo de martirio que cometer un pecado mortal. También les aconsejó que aceptaran cualquier tribulación con gratitud. Les inculcó el valor de dar toda la consolación que pudiesen a los pobres y afligidos. Da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Escribió el santo a uno de sus hijos. Durante su reinado sancionó a aquellos ciudadanos que cobraban intereses muy elevados, haciéndoles devolver el dinero que le había quitado a los más necesitados. Como rey, envió un ejército a Tierra Santa en 1247 para defenderla de la invasión maometana. Fundó hospitales e invitaba a comer a mendigos a su casa. Murió el 25 de agosto de 1270. Minutos antes de fallecer dijo: Señor, estoy contento porque iré a tu casa del cielo a adorarte y amarte para siempre. Muy bien. Ya tenemos otro. San Luis de Francia. ¿Sí? Muy bien. Vamos al último. ¿Ya? Recuerden, San Luis Martín, papá de Santa Teresita del Niño Jesús, dio profesión, relojero, Santa Teresita del Niño Jesús. Luego tenemos Santo Tomás Moro, abogado, y luego tenemos a este rey, San Luis. Y ahora vamos a uno más. A ver. Hay que ocultar. A ver. No me digan San Francisco de Asís, por favor. Padre San Francisco, no.
San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. De profesión, exacto. De profesión, agricultor. Por favor, hermano. Aquí tienes el micro, ahí estamos. San Isidro Labrador. Desde pequeño San Isidro trabajó labrando, cultivando y cosechando campos en España. Se casó con una campesina que también llegó a ser santa, María de la Cabeza. Tuvieron un hijo que, según la tradición, cayó a un pozo con una canasta. Rezaron con fervor y entonces las aguas empezaron a subir hasta que apareció el pequeño ileso. Los domingos por la tarde solía pasear con su familia por los campos. Después de haber criado a su hijo, San Isidro y Santa María de la Cabeza decidieron separarse para tener una vida entregada totalmente a Dios. Él se quedó en Madrid y ella partió a una ermita. San Isidro pasó el resto de su vida labrando los campos y rezando. Murió el 30 de noviembre de 1172. Muy bien, gracias. San Isidro Labrador. Bien, miren, ahí tienen 4 santos varones. Y exacto, gracias por mencionarlo, que era tal vez al que tengo que añadir. 4 santos varones, papás, con hijos, con problemas, con dificultades, pero sobre todo con el deseo grande de poder agradar a Dios con sus vidas. Podríamos aumentar muchas fotos más, ¿sí? Porque ahí vas, hay muchos, ¿sí? Hay muchos. Solamente de que a veces no se promocionan tanto, pues, o a veces recordamos el nombre del día que a veces vemos si se celebra hoy el santo, pero ni siquiera investigamos un poquito de su vida, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que a veces son gente como nosotros. Todo santo ha sido gente como nosotros, ¿no? Como nosotros, ¿no? Cuidado a veces con divinizarlos, ¿no? Cuidado con divinizarlos. Muy bien, y el que tendríamos que agregar, como bien ha mencionado alguien más, es San José. San José, el esposo de la Virgen María, el padre de Jesús, y se escribió justamente también una exhortación por el año de San José, In Corde Patris, ¿no? Con corazón de padre. Muy bonito. ¿Alguien lo leyó? Léanlo, por favor. Ahora que hay tantos aplicativos, descárguenlo y pónganse en el carro o audio, porque yo también bájenlo como audio, audífonos, van manejando, van en el carro y lo van escuchando. Así, sencilla. Por lo menos yo lo hice así, ¿sí? Yo lo hice así, ¿sí? Ya después lo leí también. Pero es esto, San José es otra figura de otro varón santo, ¿sí? De otro varón santo. Y cuidando un hijo inclusive del cual él no tuvo ninguna participación, ¿no? Ninguna participación, ¿no? Pero quiso asumir una responsabilidad. ¿Cuán importante ha sido celebrar el año de San José? Porque se ha revalorado mucho. Muchas veces se piensa en el sí de María, ¿no? Cuando el ángel Gabriel viene y le anuncia a María y le dice, Señor, hágase en mí, ¿no? El famoso fiat, hágase en mí según como tú has dicho. Pero José también tuvo una manifestación, ¿sí? También, porque cuando él estaba pensando ya decirle a María, oye, ¿sabes qué? Disimulado nada más, cada uno por su lado, ¿sí? Porque lo probable era que si él lo denunciaba, María podría haber muerto apedreada, que era lo más normal, pero como la quería tanto, dice el texto del Evangelio, pensó repudiarla en secreto. Y es ahí cuando el ángel le dice, mira, efectivamente María está gestando, ese hijo tú le vas a poner por nombre Jesús, ¿no? Y él se levanta y toma a María como su mujer, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer. También él dice un sí. También él dice un sí. Yo me imagino que es como el sí que también dan ustedes, ¿no? Cuando se enteraron que iban a ser papás por primera vez, ¿no? No sé. Pero trato de pensar en mi papá. El matrimonio de mi papá con mi mamá, la primera fue una hija, mi hermana, sí, Paola, luego vengo yo, ¿no? Pero yo era el primer nieto varón, ¿no? Y supuestamente el que tenía que continuar el apellido, ¿sí? Pero bueno, mi papá ya salió perdiendo por ese lado, ¿no? Dicen que por lo menos mi abuelo hizo una fiesta, ¿no? Porque era yo su nieto, ¿no? Era el nieto propiamente que iba a continuar un poco el legado Ballena, ¿no? Mi apellido es Ballena. Y yo me imagino la alegría también de mi papá, ¿no? Y no sé, trato de pensar en ustedes y digo, ¿cómo se habrán sentido
cuando se enteraron que iban a ser papás, ¿no? No sé si lo pensaron o no, ¿sí? Pero llegó la noticia a ustedes. No sé si a primera instancia lo asumieron responsablemente o temblaron de miedo y se cuestionaron mucho y tal vez pensaron tomar otras decisiones, pero al final llegaron a asumir verdaderamente el rol que tienen, ¿no? El ser papá, ¿no? Y ustedes mejor que nadie saben tal vez todos los sacrificios que han hecho para que sus hijos puedan sostenerse en la vida. Bien, 3 ideas. Hemos hablado un poco de lo que significa pues la identidad de varón, cómo romper esquemas. Hemos hablado un poquito de lo que hemos dicho la santidad a partir de esta exhortación apostólica de su santidad Papa Francisco en torno a la santidad, vivir la santidad en lo cotidiano, ¿no? Con pequeños gestos en la familia. Luego hemos puesto algunos ejemplos de varones santos. Con todas estas 3 ideas, pues unámoslo y digamos que de alguna manera, pues cada uno de ustedes está llamado a vivir la santidad. Esa es una idea que estamos dándole vueltas. Pero ¿cómo? ¿Cómo podríamos? ¿Podemos pretender alguna respuesta? ¿Podríamos pretender alguna tal vez, algún modo? Pues sí. Yo lo dejo, bueno, dejo después esto, pero aquí tengo esto, no tuve tiempo de sacarle copia, pero aquí, por ejemplo, hay algunos textos bíblicos, no es de mi autoría, lo he sacado de una página web que dice Religión en Libertad, ¿sí? O sea, hay que citar ahora, hay que citar todo, porque si no dicen que es plagio, ¿no? Entonces hay que citar, ¿sí? No quiero yo atribuirme cosas que no son mías. Pero me pareció muy interesante esto, muy interesante. Voy leyendo cada una, que es, ojo, una manera. Dicen que la gran maestra de la vida, pues, es lo que van viviendo, ¿no? La calle, dicen muchas veces, la experiencia que ustedes tienen. Yo puedo tener experiencia de cura, ustedes de matrimonio, lo dije al inicio, y entre nosotros nos damos la mano, ¿no? Dice, ser padre nunca ha sido fácil, ni en el siglo XXI ni en la época en que fueron escribiendo los libros de la Biblia. La Sagrada Escritura tiene mucho que decir sobre esta tarea. La primera dice, sé el primer maestro de tus hijos. La cita bíblica de aquí, ojo, lo voy a dejar para que lo compartan, ¿sí? Si le quieren sacar copia después. Proverbios 22:6. Dice, es responsabilidad de los padres formar al niño para que siga el buen camino. ¿Cuál será el buen camino? ¿Cuál será el buen camino? No es responsabilidad del Estado, la escuela ni el gobierno, sino de los padres. Cuando un niño llega al colegio o a una escuela, pues es el reflejo de lo que pasa en su casa, ¿no? Y a veces los papás piensan que por obra y gracia de los maestros, pues pueden hacer que su hijo se transforme, ¿no? Y que si son flojos, pues allá en el colegio los van a hacer, ¿no? Que ya hagan cosas que tal vez nunca han hecho en casa. Que si no saben saludar en casa, en el colegio van a aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, pues piensan que el colegio, pues es más que todo, pues aquella que tiene que superar los problemas o aquellas cosas que tal vez en casa no se han aprendido, ¿no? Cuando tal vez en la escuela tendría que reforzar. Pero a veces muchos de ellos tienen que hacer la labor que no se hace en casa. Entonces, el maestro, ¿no? Ser el maestro, ser el educador, aquel, como dice el texto, que hace que siga por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Hermanos, apelo a su experiencia. Ustedes saben qué es el buen camino. La vida nos ha enseñado a ir descubriéndolo. Hay cosas que sabemos, ¿no? Pero hay cosas que experimentando en nuestra vida hemos ido dándonos cuenta. Segunda, los padres han de dar ejemplo de cómo se vive bien. Segunda de Corintios 3:2-3. La Escritura enseña que la forma en la que vivimos es como una carta a Dios, una carta que leen nuestros hijos cada día. Si yo me muestro cariñoso con mi esposa, si yo me muestro responsable, si yo soy, pues, trato de ser puntual, ¿no? Si trato de ser honrado, ¿no? Si trato tantas cosas, esto es lo que sus hijos van a aprender, ¿no? Van a aprender. A veces, ¿no? A veces ahí, pues, cuando empieza la edad de la adolescencia, ¿no? Y empezamos, ya el papá deja de ser el héroe, ¿no? Porque a veces el niño, cuando uno está niño, según un poco siguiendo este esquema, pues, cuando uno es niño, siente que el papá es el héroe, ¿no? El superhéroe, lo puede todo, lo sabe todo, lo hace todo. Pero conforme uno va creciendo, ya no es un héroe, ya no tiene capa, ya no tiene superpoderes. Ahora lo veo más humano como yo.
también tiene errores, ¿sí? Pero si seguimos pensando de que yo tengo que ser el papá perfecto, mi hijo va a sufrir, porque se va a dar cuenta que él no es perfecto. Pero si yo en la imperfección mía le enseño a mi hijo de que también estas cosas pueden superarse, ¿no? Pueden aplicarse para poder hacer que un defecto se convierta inclusive con mucho entrenamiento en una virtud, pues ¿por qué no? Pero lo ven en mí, lo ven en ustedes, queridos hermanos, en ustedes, ¿no? En ustedes. Si ustedes maltratan a su mujer, le gritan, le dan palabras ofensivas, el niño va a pensar que así se trata a una mujer, ¿no? Así se trata, ¿no? Dice lo tercero, aportar lo que necesita la familia, primera de Timoteo 5:8. Incluso un padre de familia que está en paro, que no trabaja o que apenas puede aportar dinero al hogar, puede aportar su corazón y deseo. Hay esta contraparte, ¿no? Les decía en su momento, ustedes pueden haber tenido hasta 2, 3 trabajos, pero esos vacíos, ¿quién los reemplazó? ¿No? Surgen esos vacíos. A veces viene el reclamo, ¿no? Pero hijo, yo te he dado todo lo que tú me pedías. Yo te he dado todo. Tú me pedías esto, yo te lo compraba y por eso tengo que trabajar, ¿no? Sí le dabas todo, pero hay un vacío, ¿no? Esos grandes vacíos con los que van creciendo, no digo sus hijos, pero con los que nuestra juventud en estos tiempos cada vez más están creciendo. Están vacíos. ¿Y los vacíos cómo lo llenan? Pensando de que con la ropa es lo mejor, pensando que con el celular es lo mejor, pensando que con el trago, las drogas es lo mejor. Los buenos padres imparten disciplina a sus hijos. Corrección, corregir. Lo escuchaba la otra vez y decía una psicóloga, no me acuerdo el nombre, pero es una de estas mujeres que hablan muy bien con respecto a educar a los hijos. Decía, ¿cómo un papá, cómo una mamá o un papá va a pretender ser amigos de su hijo? No se puede. Son dos cosas distintas. Una cosa es ser papá y otra cosa es ser amigo. No confundamos el rol, decía. Porque la responsabilidad de un papá, de una mamá, pues es justamente eso, corregir. No estoy hablando de correa, ¿sí? No estoy hablando de correa. No estoy hablando de eso. Con lo que tal vez a veces a nosotros nos han criado. No, corregir de una manera sana y adecuada. Pero no pretendamos, no, chancletazo, ¿verdad? No, es esto, ¿no? Los padres pasan el tiempo con sus hijos y no es tiempo vacío. Presencia, ¿no? Recuerdo que el padre José Vila, mi formador en el seminario, decía, deben un formador, no un papá, porque yo acompañaba a los seminaristas, tiene que tener presencia, coherencia y respeto. Presencia. Tienes que estar allí con ellos, ¿no? Hace rato cuando leía la exultate, ¿no? La encíclica del Papa, la exhortación, perdón, del Papa Francisco sobre la santidad, ¿no? La mamá que llega cansada, él lo adopta a ustedes, ustedes que llegan cansados de trabajo y por lo menos quisieran descansar, tomarse un café, ¿no? O relajarse un rato, pero le dice, papá, esto, papá, mira esto. Ya, eso es, ¿no? Pasar un tiempo. Tener compasión es una característica paterna. Compasión, sentir con los santos que hemos visto, ¿no? Que hemos leído algo de ellos, alguito de ellos, ¿no? También hacían la caridad. Ayudaban, ¿no? Es hacia la familia, ¿sí? No pretendamos ser buenos hacia afuera cuando no lo somos primero hacia adentro, ¿sí? Dedica recursos a lo que dices valorar. En la carta de Santiago 1:22 dice, no se limiten a escuchar la palabra, pónganla por obra, no se engañan a ustedes mismos. Yo espero que saliendo de aquí, si bien no van a ir ya, voy a buscarme mi aureola porque ya soy santo, ¿sí? Pero por lo menos tengan el deseo de poder valorar lo que han hecho hasta ahora, como buenos padres, corregir y enmendar aquellas cosas que tal vez tienen que corregir, ¿no? ¿Pero para qué? En esa dinámica de ser mejor. Vamos, hermanos, mientras estemos vivos, cada día que Dios nos regala, estamos llamados a ser mejor. Cada día es distinto. Cada día es distinto. Y si abrimos los ojos y nos damos cuenta que estoy vivo, volteo y tal vez ustedes ven a su esposa y digan, caray, un nuevo día para disfrutar con mi esposa
¿no? Para verla, para estar con mis hijos, para encontrarme con mis amigos. Es eso, valorar esas cosas, ¿no? No exasperar a sus hijos, dice Efesios 6:4, el número 8, ¿no? Dice la Escritura, hay que educarlos con disciplina y enseñanza que viene del Señor. No sacarlos de quicio. A veces uno quisiera que el hijo, ¿no? Ya que yo no conseguí tal cosa, ¿no? Porque tal vez me frustré y no pude hacer lo que yo quise, porque mi papá no me dejó, pero quiero que mi hijo lo haga, ¿no? Quiero que mi hijo lo haga. Entonces, y le pongo, le impongo y le sobrepongo y, oye, el pobre ya no puede, ¿no? Ya no puede. Los padres nunca se rinden en lo que toca a sus hijos. La historia del hijo pródigo es la de un padre que nunca pierde la esperanza y está listo para recibir de nuevo a su hijo con los brazos abiertos. Ustedes que son papás, yo no sé cuál es el límite para perdonar un hijo. O si han tenido la experiencia de sus papás. Tal vez papá los botó de la casa, digo yo, me pongo a imaginar este ejemplo, ¿no? Y tal vez nunca hicieron las paces. Y ustedes por su resentimiento nunca volvieron a casa. O otras situaciones así, ¿no? Si esa es su experiencia, no hagan que esa experiencia se repita, ¿no? Tal vez toca decir, hijo, mira, te puedes haber equivocado, te puedes haber metido en este vicio, en lo otro, me puedes haber hasta robado, ¿sí? Conozco por lo menos a muchas personas que han pasado por esto, que sus propios hijos los han robado. Pero sigue siendo mi hijo. Tal vez ha roto la confianza, que será difícil recuperarla, pero seguirá siendo mi hijo. Hasta el día en que me muera. Hasta el día en que me muera, ¿no? Por lo menos aquí en casa tendrás un plato de comida, aunque no hagas nada por ganártelo, ¿no? Por lo menos tendrás una palabra mía. Es eso. Ojo, cuidado con las cosas que guardan en su corazón y en su mente. La vida es una sola. No vale gastar el tiempo guardando rencores, teniendo resentimientos. Si están vivos, aprendan a perdonar, aprendan a corregir, aprendan a que las personas se vayan. Y finalmente dice aquí, los padres rezan por sus hijos. Rezan por sus hijos. Piénselo, no quiero decir, padre, rezan por sus hijos. ¿Rezan por ellos o solamente les exigen? ¿No? ¿Rezan por sus esposas? Si están con ellas a buena hora y si es la ex, pues rezan también por ellos. ¿No? Son actitudes, son acciones. Todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras, todo lo que nuestra fe, termino ya de compartir con ustedes este tema, todo lo que conocemos de nuestra fe, no podemos quedarnos en pietismos, ¿no? Qué bien se siente aquí, ¿no? Sino en aplicarlo. Apliquen esto. Nos hemos puesto 3 vacunas o alguno de ustedes tal vez ya se puso 4 dosis de la vacuna, ¿no? Tendríamos que vacunarnos de muchas cosas, ¿no? Para prevenirnos, para poder ser estos padres no perfectos, ¿no? Yo le dije a mi papá, antes de estando en el seminario, yo con mi papá tenía un resentimiento, ¿no? Ahora les hablo como hijo, ¿sí? Les hablo como hijo. Yo con mi papá tenía un gran resentimiento. Mis papás se separaron y yo recuerdo que mi papá le pegaba a mi mamá. Yo lo recuerdo, pero nunca había tenido la oportunidad de escribirle a mi papá nada, porque mi papá tampoco no quiso que estuviera en el seminario. Entonces, antes de pasar al noviciado, que era la etapa más fundamental, yo le escribí una carta a mi papá y le dije, ¿tú crees que no me acuerdo de esto y de esto y de esto y de esto y de esto? Detallé, porque era lo que tenía en mi mente y en mi corazón, que me dolía, me hacía sufrir. Y me acuerdo que le hice llegar la carta. Y después él tuvo la oportunidad de hablar conmigo y me dijo, no sabía que te habías dado cuenta, ¿no? Para él yo era un sordo, ciego y mudo. Pero era algo que a mí me ayudó en mi relación con mi papá. Se los comento en la confianza que estamos aquí, ¿sí? No, tampoco no pretendo, ay, el padre pobrecito, no. Porque tal vez puede ser la experiencia de muchos de ustedes. Por eso me atrevo a decirles, ¿no? Tal vez con sus hijos. O tal vez ustedes como hijos, ¿no? ¿Cuán importante puede ser esto? Mi papá no es perfecto, como él sabe que no tiene un hijo perfecto tampoco. Pero hemos aprendido, ¿no?
hemos aprendido a superar aquellas cosas que tal vez nos hacían sufrir a los dos. ¿No? Bien. No sé qué más decir. Ya creo que agoté todas mis ideas en la mente. ¿Sí? Bien, confío que lo que buenamente he compartido con ustedes les ayude. Recuerden, hay que romper esquemas. ¿Sí? La masculinidad a nadie hay que demostrarlo. Ustedes, señores de 30, 40, 50, 60, 70 años, pues el hecho de que la vemos, hagamos cosas que no están dentro del esquema, no significa que ya somos macho menos, nada. Seguimos siendo, ¿no?, los que somos, varones, por naturaleza, lo seguimos siendo. ¿Sí? Segundo, recuerden que la santidad no es cosas extraordinarias. ¿Sí? No vamos a pedir que les pongan una velita a cada uno, ¿no? Uy, ya, que lo vean flotando, el hermanito ya flota, ¿no? Nada. Pero es en lo cotidiano, en lo sencillo de sus vidas, en sus esfuerzos, en sus renuncias, en sus sacrificios, en la manera en que buscan cumplir sus votos matrimoniales, en ser un buen papá, esos esfuerzos, sientan que son el camino por el cual se están santificando. Encontramos en la iglesia muchos modelos, ¿sí? Muchos modelos. Y estas 10 cosas que he compartido que ustedes con respecto a la Biblia, ¿no?, cómo ser un buen padre, son unas formas. Termino con esto. El corazón, que es la imagen que siempre utilizamos como el lugar de los sentimientos y de las ideas, muchas veces, ¿sí? El corazón no se equivoca. ¿No? El corazón no se equivoca. Y así cuando ustedes se enamoraron y sabían de que tal vez la mujer que ahora es tu esposa, ¿no?, era tal vez la adecuada, después de conocer a muchas otras amigas, ¿no?, pues, y se decidieron comprometer, pues así, ¿no? El corazón nunca se equivoca. No dejen que su corazón se enfríe. No dejen que su corazón se llene de cosas. Oye, estoy hablando a hombres, ¿sí?, a varones. Pues no dejen esto, que su corazón se enfríe, que se llene de cosas o que se cubra de cosas que a la larga no sirven para nada. Que el Señor los ayude siempre a liberar su corazón y a mantenerlos puros, ¿sí? A mantener su corazón puro. Padre, pero a veces nos vemos afectados por las tentaciones. Bueno, sí. Pues lucha, lucha. Voy a ser machista ahorita. Sé hombre luchando contra las tentaciones, pues, ¿ya? Sé hombre, ¿ya? ¿No? Muy bien. Que el Señor los bendiga. Terminemos invocando a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, este grupo, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por soportar. ¿Sí?